Bienvenidos a un nuevo episodio de Bloque 12 Podcast, un podcast que hemos creado con la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana para que conozcan las carreras de nuestros egresados y se inspiren a lograr lo imposible. Hoy estamos con Paula C. Arias, es abogada de acá de la Universidad Pontificia Bolivariana, también es abogada de la Universidad de Miami, profesora de la misma universidad y actualmente, aparte de su ejercicio profesional, se desempeña como presidenta de Cole Bar Association, que es una asociación de abogados colombianos y americanos con base en la Florida. Bienvenida, Paula, qué gusto tenerte con nosotros. Muchísimas gracias, Alirio. Gracias por tenerme aquí el día de hoy. Es un placer estar otra vez en mi casa. Qué alegría. Quisiéramos empezar este podcast y esta conversación preguntándote qué recuerdos tienes de este bloque 12 que nos acompaña hoy y qué historias y profesores quisieras rememorar. Bueno, memorias son muchas. Llevaba muchos años sin entrar a la universidad y ayer entré por primera vez después de muchos años y se me vinieron todos los recuerdos. Lo primero que recordé fue el día que empezamos clases y que hicieron la introducción de la universidad, no me acuerdo cómo se dice. Entramos y subimos todos y una de las personas que recuerdo más allá de los amigos con los que estoy constantemente en contacto es a Henry Roberto Solano, que es uno de los profesores de la facultad. Henry estudió conmigo y en ese momento Henry acaba de llegar de Ocaña, estaba perdidísimo y estábamos todos perdidos y ayer algo pasó, no recuerdo qué pasó, pero recuerdo que a partir de ese momento se creó como un colegiaje entre todos los que hacíamos parte de la clase, porque nos empezamos a burlar uno de los otros por los nervios que teníamos. Y no sé por qué, no lo recuerdo en ese momento, algo tenía que ver con Henry Solano, quien en ese momento era el más chiquito de la clase. Todos éramos 1 o 2 años mayor que él y obviamente, como todos lo saben, terminó siendo uno de nuestros nuestras estrellas de la generación. Estudiantes distinguidos. Sí, una de las estrellas de la generación. Una de las cosas que recordé ayer cuando entré y lo otro que recordé cuando entré a la facultad fue la impresión que me dio y que la sentí de cómo en un edificio que parece sencillo y pequeño tiene ese impacto de lo que representa el derecho y esa cuestión tradicional de lo que es un abogado, de la idea de lo que es el derecho, de la filosofía del derecho, y el edificio representa para mí eso, y me acordaba en virtud de eso, en ese momento lo pensé, ayer lo volví a revivir de lo que en ese momento sentí iba a ser mi carrera. Esa era mi esperanza, yo siempre quise ser abogada desde que estaba chiquita, y nada, y otras cosas que recuerdo de la universidad, bueno, creo que todos mis profesores, Hernán Valencia obviamente, a quien hoy en día lo tengo amigo en Facebook y nos escribimos y me cuenta sus historias de dónde está después de tantos años. Me acuerdo mucho estudiando para mi primer final de Derecho que fue con él, que para poderme aprender el libro de Derecho Romano lo grabé y lo cantaba como si fuera una canción. Para poder llegar. Una buena anécdota. Por ejemplo, el primer examen de penal con Velázquez que nos los dio Take Home y que había una que vivía aquí cerquita en la 70 y pasamos todos en el mismo salón perdidos, nos pareció la cosa más difícil y es la única vez en toda mi carrera como estudiante, porque he estudiado como muchos años, que yo hice no dormí en una noche. Wow. Entonces recuerdo mucho y de ahí lo hice una misión, nunca me voy a trasnochar estudiando y madrugo. Que aquí le decimos pasar derecho estudiando derecho. Exactamente, pero fue la única vez y cosas así, memorias como graciosas, historias con mis compañeros, cosas que bueno, por ejemplo Camilo Posada, que era el artista y el excéntrico, y que todos veníamos con la idea del abogado formal y él todo con fuera de ese marco que se esperaba y que era muy difícil, claro, a los 18, 19 años, estar en este proceso de formación de esa personalidad de abogado, que para nosotros era muy gracioso y hoy en día vernos, ¿qué más te puedo contar? Sí, sí. Qué bonito todo eso que recuerdas. Quisiera que pasáramos a otro bloquecito de preguntas y es, hoy vemos pues a Paula, toda la trayectoria que has desarrollado en los Estados Unidos y te vemos en la asociación que estás y también pues en tu ejercicio que ya nos vas a contar, pero ¿cómo fueron esos pasos para llegar ahí? Y nosotros siempre nos preguntamos cómo terminó una abogada colombiana
volviéndose una abogada en los Estados Unidos y ejerciendo lo que hoy ejerces. ¿Cuál fue esa trayectoria que tuviste y que te ha llevado hasta donde estás hoy? Han sido unos largos 20 años y al mismo tiempo muy cortos. Cuando yo terminé aquí en la facultad, empecé a trabajar en una firma de abogados que manejaba cartera, en una firma bogotana. Ellos tenían su oficina aquí y yo entré para manejar la oficina de Medellín con un grupo de abogados de 19 abogados y más los que hacían la cartera, de los cobros de cartera. Trabajé desde ese momento hasta antes de irme en esa firma, trabajando todos estos temas, y algo que ocurrió en ese momento es yo había estudiado inglés, entonces ellos tenían muchos de los bancos internacionales y necesitaban a veces alguien que hablara inglés con el in-house counsel de los bancos. Entonces eso me sirvió a mí en su momento para entender la importancia que es abrir tu mente y entender los otros sistemas, porque había muchos temas que no se manejaban, no por una cuestión en realidad de problema jurídico, sino entendimiento cultural, tanto a nivel cultural como de cultura legal. Entonces, ese fue como mi camino. Luego, durante esos 4 años que estuve, antes de mudarme, hice mi especialización aquí en Teoría General del Derecho, Teoría General del Proceso y Derecho Procesal, con el profesor Juan Luis, el Guambito, que lo amo con Luis todo Carlos de los Ríos. Luis Carlos de los Ríos, que lo amo con todo mi corazón, donde esté profe. Fue un gran maestro para mí. Mira, curiosamente, Luis Carlos fue mi primer jefe. Ah, sí. Gran ser humano, llevo muchas de sus enseñanzas de cómo litigar conmigo. Y bueno, nada, ya luego la vida me llevó, me tuve que reubicar y pues yo soy abogada desde que tengo uso de razón y decidí volver a empezar. Trabajé allá un año formándome y preparándome y entendiendo un poco el sistema, y ya luego entré a la universidad. Como tenía muy claro que tenía que quedarme, que me iba a quedar, yo no iba a regresar, fui derecho a la universidad. En Miami hay 5 facultades de derecho nada más. Fui a cada una de las 5 facultades. Decidí quedarme en la Universidad de Miami por múltiples razones. Primero, era la más cercana y era la razón más obvia. Segundo, es la universidad más tradicional en la ciudad y me recordaba mucho a UPB. Ese sentido de generaciones y generaciones de abogados de Miami vienen de la universidad, generaciones y generaciones de abogados de UPB, y donde esa conexión sí te lleva a avanzar en tu carrera, a tener una palabra de consejo, abrirte una puerta cuando nadie más te la quiere abrir, y eso funcionaba mucho. Hice entonces el JD para poderme titular, porque muchos llegan a hacer el LLM porque es un solo año, el JD son 3 años, tuve que volver a empezar. Lo único que me contaba es que mi título de abogada de pregrado acá en la Bolivariana me contaba como mi college. Yo no tenía que volver a empezar de nuevo, me contó como mi college, y luego entonces hice mi JD, mi Juris Doctor, en la universidad, me gradué, y ya cuando me gradué fui a trabajar haciendo arbitraje internacional en una firma en la cual necesitaban un abogado con mi perfil porque tenían un caso muy grande entre una empresa panameña y un laboratorio suizo. Entonces mi profesor me contrató, me fui a trabajar con él, y ahí descubrí lo que hago hoy en día y lo que enseño también en la facultad, que es el arbitraje comercial internacional, que es, por decirlo así, mi pasión. Yo tengo mi corazón dividido y mi mente dividida junto con en el tema del derecho internacional humanitario, y trabajando ahí, la decana de la Facultad de Derecho me contactó para que me fuera a trabajar con ellos, creara un programa y participar en un programa que ella creó sobre Visiting Assistant Professorship, donde yo podía enseñar 2 clases, yo tenía libertad de escoger mis clases. Qué nota. Y diseñé una clase basada en mi tesis de grado acá en el pregrado, otra vez volviendo a UPB, ayudándome en este camino, sobre los derechos humanos en tiempos de guerra, y una clase sobre resolución de conflictos en Latinoamérica, que es una clase de carácter comparativo, que hoy en día también la enseño de forma cíclica, pero no constante, pero sí de vez en cuando, y así empecé en la universidad, a donde ya llevo más de una década haciendo eso. Y eso lo has combinado con tu práctica independiente, que diríamos aquí pues como abogado independiente en asesoría externa a compañías, y
como árbitro también digamos que en diferentes tribunales en donde eres nominada por las partes. Hay una pregunta y es, ¿cuál fue esa enseñanza y a pesar de que tuviste que volver a empezar, qué de lo que aprendiste aquí en la Facultad de Derecho se te quedó y te fue útil? Muchísimas cosas. Creo que la que siempre tengo muy clara es las enseñanzas desde la principialística. La facultad y mis profesores se concentraron mucho en la hermenéutica, en los principios y valores y esa doctrina del pensamiento en el derecho para entender las instituciones jurídicas independientemente de los cambios que tengan. Y eso me permitió enfrentarme al sistema académico y al sistema jurídico anglosajón, completamente distinto en todas sus modalidades, pero con una columna vertebral común, que son esos principios, esos valores. Claro. Y eso creo que es una de las cosas que más me enseñó. Lo otro, creo que, y lo digo, y esta es mi segunda, lo digo en todos lados, que los exámenes orales. Yo creo que mi capacidad de procesar y transmitir información tiene que ver con haberme sometido a 5 años de derecho, de exámenes anuales orales con estos grandes maestros que eran bastante intimidantes y que no te daban tiempo ni un segundo. Si ya al segundo no sabías, te bajaban como 2 puntos y ya perdías el examen. Y a las 6 de la mañana. Y a las 6 de la mañana, entonces, exactamente. Entonces, esas son partes de las enseñanzas que me llevo y muchas de las cosas que cada uno de los profesores, decía el doctor Luis Carlos, con su experiencia en el litigio, a mí siempre me gustó, entonces hay muchas cosas que él hablaba de ello, el doctor Carlos Jaramillo, si bien era penal, también hablaba mucho de lo que era la práctica en el litigio como tal, y se me quedó lo que debe ser un abogado, cómo se debe pensar un caso, cómo se debe analizar, cómo se diseña una estrategia, y creo que eso marcó que para mí ese proceso, que fue difícil, no lo voy a decir que no, porque siempre lo fue, lo pudiese asumir como con más engaraje, o sea, con más ganas, sí, con más fuerza y con menos miedo. Hay otro tema y es hoy, y tú estás en una asociación de abogados colombo-estadounidenses, ¿cómo ves esa globalización de la profesión jurídica y cuáles son como las herramientas que el abogado que quiera empezar a incursionar en el mundo del derecho en el ejercicio internacional, porque ya hoy cada vez tenemos economías interdependientes, más con todos los cambios geopolíticos que se nos van dando a nivel mundial? Para ti, ¿cuáles son esas herramientas imprescindibles que un abogado debe tener cuando quiere, digamos que, enfrentar esa labor de empezar a hacer ejercicio internacional? Mira, esa es una pregunta excelente y perfecta, porque es algo que yo promulgo mucho para mis alumnos en la Universidad de Miami, porque el abogado, como tú lo dices, hoy en día es globalizado. No importa en el área que estés, no importa en la ciudad del mundo que estés. Puedes estar en el medio de Gambia e igual vas a tener un contexto global internacional en algún punto de tu carrera. Y creo que lo primero es aceptarlo, dejar de pensar que somos abogados locales, así estés haciendo solo derecho penal. Tercero, empezar a entender el otro sistema, hacer ese proceso de formación, ya sea con una maestría, con un doctorado como lo hice yo, con un proyecto de investigación, con cursos donde tengas exposición a ese otro sistema, para que entiendas primero la forma de pensar, la forma de comunicarlo y la forma de asumir los problemas. Porque creo que hay una diferencia entre el abogado civilista y el abogado del derecho consuetudinario, y es la forma como enfrentan los problemas y cómo encuentran la solución. Así el principio jurídico sea el mismo, hay una forma de llegar a ello completamente distinto. Y creo que lo primero es entender que existe esa forma distinta, que por más de que es distinta no es mala, porque siempre tendemos a rechazar lo que no conocemos, que no necesariamente es perfecta tampoco, que puedes combinarla para ser un abogado en realidad global. Maravilloso. Hay otro tema también y es, hoy tú que estás en Estados Unidos y tienen pues
tantos retos del multiculturalismo y todo lo que hay alrededor de los diferentes países, incluso en Estados Unidos, de los diferentes estados que cambian las normatividades de unos y otros. ¿Cómo ves la diversidad en el mundo jurídico y eso cómo se puede enriquecer? Bueno, la diversidad jurídica... Y perdón que amplío la pregunta, no, porque sí. muchas personas pueden pensar que quizás la dejé confusa, y es, hombre, yo como por Dios voy a ser un abogado colombiano y voy a llegar a entrar allá si allá solo es América para los americanos, por decir que se piensa mucho. Pues mira, en realidad lo primero que tienes que entender es que la globalización y la movilidad, y la digitalidad, Claro. después de la pandemia, ha llevado a que no solo tú como practicante, sino tus clientes son movibles. Hay mucha mayor fluidez en todas partes del mundo. Clarísimo. Y eso lleva está creando un engranaje de cambio completamente distinto en todas las sociedades, porque a nivel cultural y social se están haciendo estas mezclas que antes eran más difíciles, ahora son mucho más fáciles. Entonces, y con esas mezclas vienen cambios, Claro. porque cada uno nos tenemos que ir amalgamando a la diferencia del otro, y Miami es uno de los ejemplos en este mundo de ello. O sea, es una ciudad puerto donde llega gente del norte, del sur. La gente cree que solo son latinoamericanos. No, los europeos viven en Miami porque es una ciudad, pues ellos dicen que es divina. Segundo, es una ciudad que tiene sol 24 meses, 12 meses al año, todos los días. Para ellos es un paraíso. Entonces, y la latinidad hace que sea una ciudad divertida. Yo siempre digo eso lleva entonces a que la sociedad es distinta, y como abogados uno se tiene que adaptar a la sociedad que le corresponde. Y es conectándola hacia porque hoy en día creo que algo que nosotros quizás en nuestra generación vimos era que el trabajo era muy individual, y mucho era el trabajo individual, y se privilegiaba mucho como el examen individual, el trabajo individual, la materia individual, y se veía antes la profesión, el ejercicio más desde el abogado. Hoy en día tendemos a tener más interconexión, equipos disciplinarios e interdisciplinarios que me imagino que tienen los conflictos que tienes que resolver a nivel de arbitraje internacional, que es en lo que te desempeñas. Te tocan temas en los que tratas con un médico, o temas que tratas con un químico, temas que tratas con un logístico, temas que tratas con un deportista, y tienes que entender toda esa conceptualización, y quizás que a veces a nosotros los abogados no nos han preparado como para, hey, hay que trabajar en equipo e interdisciplinario. Para ti ahí en esos casos, ¿cuáles son esas herramientas, habilidades de negociación, comunicación, o qué otras que tú digas que son valiosas para hacer bien ese ejercicio? Pues principalmente en tu caso de arbitraje, pero eso se extrapola a toda la profesión. Correcto, bueno, yo siempre empiezo por lo primero, esa pregunta me encanta. Lo primero es la mente abierta. Y es un consejo que tomé hace mucho tiempo de uno de mis profesores allá en la Universidad de Miami, y es: cada caso son 5 materias de derecho juntas, porque cada caso es distinto. Tú puedes estar haciendo la misma área del derecho, practicando la misma área de derecho por muchos años, pero cada caso es distinto, por lo que tú dices, porque viene con una connotación, sea científica, médica, social, artística, que es completamente distinta. Entonces tienes que estar dispuesto a entenderlo, que cada caso es para aprender y estudiar algo nuevo. Lo segundo, la capacidad de escuchar. Los abogados tendemos a hablar y no a escuchar, y creo que es más importante primero escuchar para analizar antes de que hablar. Entonces eso va dentro de la comunicación efectiva. Lo segundo es, una vez escuchaste, puedas articular aquello que escuchaste, analizarlo, y lo que llaman los gringos el brainstorming, que es esa depuración de ideas para llevarlos a conceptos y delinear un plan. Eso es súper importante, y creo que eso es una habilidad que se hace primero con el escuchar, segundo con el depurar los conceptos y la formación, y luego llega la articulación, que es la verbalización, ya sea oral o escrita. Creo que esos son los mecanismos más importantes, y eso te permite llevar a interactuar con personas de distintas disciplinas o distintas culturas, que a veces no hablan ni siquiera tu mismo idioma, pero a veces las personas hablamos más con tus gestos. Yo enseño comunicación no verbal, técnicas de abogacía, o sea, lo que se llama la advocacy. O lawyering también. Exacto, el lawyering. Y como en el arbitraje internacional es lo normal,
¿verdad? En un tribunal tienes árbitros de todas partes y la contraparte son abogados de distintas partes. Tienes que aprender lo que es la comunicación no verbal. Es tu herramienta más importante. Y es por eso que el escuchar y el observar es más importante que el decir o el argumentar. Porque el árbitro te está diciendo mucho más sentado que lo que te va a preguntar. Entonces creo que esas habilidades las he ido aprendiendo a medida que me he ido exponiendo a todas estas áreas que no son de derecho, algunas son de derecho, y a estos personajes que se me han cruzado en distintos caminos. Qué maravilla. Ya para ir cerrando, me gustaría, si tienes herramientas puntuales que quisieras recomendar como recursos, podcast, qué lecturas, que tú digas que son necesarias para un estudiante que hoy, o una persona de la comunidad jurídica, que hoy quisiera conocer un poco más del sistema legal norteamericano. Bueno, creo que lo primero, y es algo que yo hubiese hecho si hubiese sabido cuando estaba en UPB, y hubiese demorado mi carrera y hubiera salido del país. Me hubiese ido a hacer un semestre de intercambio, un año de intercambio a otro lugar donde pudiese aprender otra cultura, otro sistema, a salir de mi zona de confort. Eso lo haría en la universidad cuando no hay riesgo de absolutamente nada. Ese sería el primer consejo que le daría a un alumno. El segundo es aprendan un tercer idioma, o sea, ya no son dos, abren tres, es demasiado importante. El inglés no es suficiente, obviamente el español no es suficiente, el inglés no es suficiente, necesitamos un tercer idioma para que como abogados colombianos seamos realmente competitivos, para poder llegar a esferas que se sienten muy lejanas pero que no son inalcanzables. Eso lleva a cuáles son las otras herramientas. Como estamos en un ecosistema muy pequeño, o por lo menos eso creemos, se nos olvida ese mundo que está afuera, y hay una herramienta que se llama Fulbright, que no sé, que yo no la conocía hasta que llegué a Miami, no la conocí, y dije, esto es lo máximo, y yo le he sacado el mayor gusto de esta vida. Me voy 2 semanas, 3 semanas de aquí para allá, a aprender, a investigar y a enseñar. Eso es algo que haría. Herramientas, trataría de hacer cursos. La Universidad de Miami, lo voy a promover, hace todos los veranos un curso, a veces lo hace virtual, a veces lo hace presencial. Tenemos distintas modalidades en donde se hace como una introducción al derecho anglosajón y americano. Hay uno que es virtual para niños de bachillerato, abriéndoles la mente y la perspectiva de lo que es ser abogado a futuro, para que ellos sepan y tengan una exposición. Hay otro que es más diseñado para abogados jóvenes, donde se hace esa introducción de temas puntuales, críticos, con derecho comparativo, para que también entiendan ese sistema. Yo lo aprovecharía, la universidad lo tiene. Si tienen ya conocimiento de un área en específico, lo buscaría. Por ejemplo, la universidad tiene sus fuertes son el arbitraje, el arte de entretenimiento y el deporte, y el derecho marítimo. Es Miami, ¿verdad? Los artistas todos latinos están en Miami, el arbitraje es la forma como se resuelven y es un puerto. Entonces buscaría esos espacios que las universidades, la Universidad de Miami o las que estén en esas ciudades ofrezcan, cursos de verano, seminarios, congresos, y si es en otra ciudad del mundo, háganlo igual. No tiene que ser Miami porque hay gente que no le gusta, y entiendo, pero creo que esos serían los tips que yo promovería, y empezaría a buscar becas para salir del país. Mientras más rápido salgas, más rápido se te abre tu capacidad de entendimiento y de apreciación, y sos un profesional mucho mejor preparado, así te devuelvas. Así tú digas, es que yo no me quiero ir de Colombia, que es más válido aún, porque vienes a retribuirle a tu país de lo que aprendiste afuera. Qué bonito. Ya para cerrar, ¿qué mensaje con el que quisieras cerrar, o si se nos ha olvidado algo que quisieras decir que tratemos en esta entrevista? Que nos cuentes, sí, antes de cerrar, que nos cuentes un poco de Colbar, qué es, y la invitación a todos para que se involucren con esta iniciativa, y cerraríamos con un mensaje que hoy quisieras darle a toda la comunidad jurídica que te ve brillar. Muchísimas gracias. Bueno, algo que queda y que es un punto que quiero resaltar, y que no sé qué tan fuerte, porque yo sé que esta alma mater hace muchos años, y es: para entrar al mercado internacional hay que entender los mecanismos de resolución de conflictos. En realidad, aprenderlos, dominarlos y entenderlos, ya sea la mediación comercial internacional desde la perspectiva de la Convención de Singapur,
sea el arbitraje comercial internacional, sea desde la perspectiva de la Convención de Nueva York, de Panamá, o cualquier otro tipo de acuerdo de la CIAR, de cualquier entidad o cualquier marco normativo. Creo que eso es importante y los estudiantes de Derecho tienen que exponerse a eso porque ese es el futuro de cómo esta globalización, esta movilidad se va a ir reflejando. Ya lo es, pero va a seguir creciendo. Entonces, no porque sea una de mis áreas, pero es porque me conecta con la otra, Claro, y es la paz. Y perdón que te interrumpo, pero es que la resolución de controversias es el que cubre todos los aspectos del ejercicio del derecho, también la asesoría, pero en la resolución de controversias hay una cantidad de herramientas y lo que tú decías que conecta también con la paz. Conecta con la paz, exacto. Hay el fiscal Ferenc, que fue uno de los fiscales de los juicios de Nuremberg, tuve el placer de conocerlo, él tiene una frase, y es: sin ley no hay paz. Ajá. Yo le agrego: sin justicia no hay paz. Y los mecanismos de resolución de conflictos construyen justicia y con eso se construye paz. Y nosotros como agentes tenemos que hacerlo. Así sea una disputa comercial, una controversia comercial, eso genera paz. Y es muy importante que tengamos ese sentido de responsabilidad social y que lo usemos. ¿Qué otro? Desde Colbar, antes de que se me olvide. Colbar es una entidad que aglomera abogados colomboamericanos, tiene base en Florida, como lo decías, y los quisiera invitar a todos a que se hagan miembros. La idea es que los abogados colombianos también se unan y nos ayuden a construir país. Nosotros tratamos de construir país desde allá, y no solo el país allá, pero el país acá, y queremos generar ese asocio para seguir ayudando desde ambas perspectivas. Y lo otro, para ayudar a nuestra comunidad y para ayudarnos a nosotros mismos. En este mundo globalizado solo podemos trabajar juntos, cada vez más en equipo, porque es la única forma de hacerlo. Qué maravilla. Paula, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación, muchísimas gracias por volver a la casa, qué gusto tenerte. Esperamos en una próxima oportunidad que vuelvas o que nos invites a la Universidad de Miami, sí, a que estemos allá también. Claro que allá los espero. Y nuevamente a todos, muchas gracias por estar en este nuevo episodio del Bloque 12 Video Podcast. Hoy nuestra invitada fue Paula C. Arias y quien les habla, Alirio Giraldo Aristizábal. Muchas gracias. Muchas gracias.